Hola, mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión voy a hablar, o bueno, vamos a hablar todos nosotros, de los medios de resolución de conflictos. En un video anterior, ya por ahí, que por ahí está, si quieren en el enlace, en la descripción les dejo el enlace del video, les hablé sobre lo que es un litigio. Ya hablamos de sus elementos, hablamos del concepto de Carneluti, etcétera. Pues bueno, ya que planteamos qué es un litigio, ya vimos que es un conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente calificado por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra. Ya que aclaramos que básicamente el litigio es un conflicto jurídico, pues ahora, ¿qué hacemos con ese conflicto jurídico? Pues no sé ustedes, pero lo que yo hago cuando yo tengo un conflicto, pues es resolverlo. Entonces ahora vamos a ver las formas que no existen, digamos, pero las formas que se pudieran presentar para resolver un litigio, unas válidas, otras no, pero bueno, eso es lo que vamos a hablar en este día. ¿Cómo vamos a resolver un conflicto, específicamente pues un litigio? Ahí están las famosas láminas y esto es lo que vamos a ver este día. Medios de resolución de conflictos. La primera forma para resolver un conflicto, a ver, ustedes recordarán esas épocas arcaicas que pues por lo que he visto últimamente creo que no estamos muy lejanas de esas épocas, donde básicamente todos los problemas los resolvíamos a golpes. Les digo, con los que hemos visto en estos últimos tiempos, pues pareciera que seguimos en esa época, lamentablemente. La primera forma que se nos ocurre para resolver un litigio, una forma arcaica, digamos, una forma primitiva, se le conoce como la autotutela o autodefensa, la cual se encuentra prohibida. Esta forma de resolución de conflictos no es posible, porque la autotutela implica la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. Es decir, yo tengo un conflicto con una persona y en lugar de resolverlo, en lugar de mediar, en lugar de escucharnos mutuamente, yo voy e implanto mi voluntad por sobre de ella y no me interesa si la estoy afectando. Por ejemplo, eh, yo le digo a un amigo que vaya por un refresco mientras yo voy a comprar unas papas y él no quiere, entonces le pego, lo golpeo para que vaya y lo amenazo para que lo haga. Entonces, ahí yo estoy recurriendo a una autotutela porque hay un conflicto, pero en lugar de dialogar, en lugar de negociar, le estoy golpeando, le estoy agrediendo, lo estoy afectando para imponerle mi beneficio, para imponerle mi pretensión. Esta forma, como les digo, esta forma de resolución del conflicto está prohibida y me va a decir, bueno, ¿y dónde está prohibida? Esta la vamos a encontrar prohibida en el artículo 17 constitucional. ¿Qué nos dice el artículo 17? Nos dice que, perdón, ninguna persona puede hacerse justicia por mano propia ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Es decir, si tú tienes un conflicto, si tú tienes un litigio, si tú tienes un problema, no puedes hacerte justicia por mano propia. Tú no puedes decir, ah, pues él me hizo esto, yo le voy a hacer esto. No, no puedes hacer eso y mucho menos puedes ejercer violencia para reclamar un derecho. Ay, es que mi excónyuge no me quiere pagar los alimentos de mi hijo. Bueno, pues entonces tampoco puedes ir y golpearlo porque pues eso no es viable, eso no es posible. Entonces lo que pasa es que la ley nos establece que eso está prohibido, esto no se puede realizar, pero a cambio de que nosotros renunciemos a ello, a cambio de que no hagamos justicia por mano propia, a cambio de que no, así que nos contengamos, la ley que nos dice, bueno, tú renuncia a esta facultad que tienes para hacerte justicia por mano propia, respeta al otro y a cambio yo te voy a dar tribunales que van a ser los encargados de administrarte justicia y de procurarte justicia de una forma gratuita, pronta, expedita e imparcial. Es decir, eso es el artículo 17 constitucional. Tú renuncias a esta autotutela, renuncias a hacer lo que tú quieres y a cambio yo te voy a dar órganos para que hagan justicia si tienes un conflicto. Entonces, esta es la primera forma de solucionar un conflicto, pero como les digo, está prohibida. Aunque hay casos muy particulares donde la ley sí permite esta autotutela o autodefensa. ¿Cuáles son? Ejemplos. En materia internacional está lo que se llama la ruptura de relaciones diplomáticas. En ese caso, por ejemplo, si un Estado agrede a otro, lo que sucedería es que el Estado agredido tiene la facultad de romper las relaciones diplomáticas con el Estado agresor en un sentido de autodefensa, de que, bueno, el Estado agresor, como por ejemplo lo que está pasando en estos momentos entre Ucrania y Rusia, como Rusia ataca a Ucrania sin ninguna razón aparente o sin ninguna razón justificada, Ucrania está entonces en el derecho de romper relaciones con Rusia en defensa propia y eso está dentro del derecho. Otro caso de autotutela o autodefensa es, por ejemplo, lo que ocurre en materia civil. En materia civil se establece que si una persona tiene un árbol y las raíces o las ramas del árbol invaden la propiedad ajena, invaden la propiedad de un vecino, el vecino tiene que, o bueno, puede cortar las ramas, puede cortar las raíces, pero siempre y cuando obviamente le avise primero al dueño.
ustedes no vayan a cortar nada si antes no le han avisado al dueño del árbol, porque si no es un delito y además pueden meterse en cuestiones medioambientales. Entonces, sí puedes cortar tú la raíz, puedes cortar tú la rama, pero siempre y cuando avises al dueño primeramente. Y en materia penal, pues creo que está el ejemplo más famosillo, que ustedes lo han de haber escuchado mil y un veces, que le llaman malmente la legítima defensa, ¿no? ¿Por qué digo que lo llaman malmente? Porque sabemos que en español es el sujeto y el sustantivo, ¿no? Y no es como decir como que legítima defensa es como hablar como Yoda, ¿no? Lo correcto es decir defensa legítima. La defensa legítima es cuando existe una agresión real, actual o inminente hacia una persona y ésta la repele en forma proporcional en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos para, pues, básicamente salvaguardar su propia vida o sus derechos. Por ejemplo, si yo veo que va caminando un chavo y le va a llegar por atrás un güey con una pistola y le va a disparar en la cabeza, yo puedo ir, por ejemplo, correr y empujar al tipo con la pistola para salvar al señor. Eso es una defensa legítima porque yo estoy actuando ante una agresión real, actual e inminente, en defensa de un bien jurídico ajeno, en este caso en defensa de la vida del señor, y estoy siendo proporcional a la agresión. Es decir, yo no estoy agarrando y lo estoy cargando y lo estoy aventando a la vialidad, simplemente lo estoy empujando, incluso hasta diríamos que es algo menos proporcional, ¿no? ¿Qué comparas dispararle a alguien con empujar? Pero bueno, le estoy empujando para salvarlo. Entonces, eso es una defensa legítima y en este caso es un tipo de autotutela, es un ejemplo de autodefensa, pero que la ley sí va a permitir ante estos casos en específico. Otro caso, por ejemplo, de autotutela o de autodefensa se encuentra, por ejemplo, en la cuestión de navegación. Existe en la navegación algo que se conoce como el derecho de echazón, que alguna vez lo mencioné en los videos de carácter mercantil. El derecho de echazón consiste en que si hay una embarcación, hay una nave y de repente hay una situación, una tempestad o algo que ponga en riesgo al navío, el capitán tiene el derecho de arrojar, de echar las cargas que puedan provocar que el barco o la nave se pueda hundir o perezca para salvaguardar la integridad de la nave y de los tripulantes. Este es un caso de autotutela, pero igual está justificado porque se está protegiendo en este caso pues el bienestar propio, incluso hasta el del navío, ¿no? Y de todos sus integrantes. Esa es la primera forma de solución de conflictos, la autotutela, que ya vimos que está prohibida, pero hay casos especiales donde sí se permite. Después está la autocomposición. La autocomposición, ¿qué es? Bueno, ustedes recuerdan que el litigio hay dos partes, ¿no? La que pretende y la que resiste, según Francisco Carneluti. La autocomposición se presenta cuando estas partes dan una solución al litigio entre ellas mismas. Ellas solitas van a solucionar el conflicto. Y en este sentido hay dos principales formas de autocomposición. Está el desistimiento y el allanamiento. El desistimiento implica que la parte que pretende, la parte que tiene una pretensión, la parte, digamos, que actúa, la parte actora, va a renunciar a su pretensión. Por ejemplo, yo le demando a mi amigo Pedro que me debe 6 meses de renta. Entonces yo voy y lo demando. Yo soy el que está pretendiendo, ¿no? Y él es el que está resistiendo. Yo soy el actor, él es el demandado. Pero después digo, bueno, pues al fin y al cabo ni necesito el dinero. ¿Para qué me voy a pelear con abogados y todo? No, no, no. Desisto. Renuncio entonces a mi pretensión, aunque mucho ojo. El que tú desistas de tu pretensión no implica que ya no puedas volver a alegar el hecho. O sea, a lo mejor yo ahorita quería demandarlo, pero desistí, y esto no significa que no pueda en un futuro volver a demandarlo. Lo puedo hacer siempre y cuando obviamente el derecho no prescriba, pero bueno, ese es tema de otro, esa es historia de otro cuento. Pero bueno, el desistimiento es entonces que la parte que pretende renuncia a su pretensión. Pero mucho ojo, ustedes recordarán que hay casos que pueden ver en las noticias de la farándula que dicen, es que fulano de tal demandó a fulana de tal y ella lo contrademandó. Bueno, esa dichosa contrademanda, su nombre correcto es la reconvención. Reconvención implica que la persona que ha sido demandada en un litigio, en un proceso, también presente una pretensión contra la parte que la demandó, contra la parte actora. Ahora bien, supongamos que yo demando a Pedro y él me contrademanda, hace una reconvención. Bueno, el que yo desista de mi demanda contra Pedro no quiere decir que él por fuerza también tiene que desistir de la suya contra la mía. O sea, yo puedo renunciar a mi demanda, pero si Pedro desea continuar su demanda, su contrademanda, su reconvención contra mí, él está en su derecho y lo puede hacer. Entonces, esto sí es algo que dejar muy claro. El desistimiento es que la parte que pretende renuncia, pero pues hasta ahí llega, ¿no? Por otro lado, el allanamiento consiste en que la parte que resiste, la parte demandada, reconoce la pretensión de la parte actora y se allana a ella. Por ejemplo,
yo demando a Pedro porque me debe 6 meses de renta. Y Pedro, en lugar de ponerse de rijoso y decirme, no, yo no te debo nada, que no sé qué, dice, no saben que la neta sí le debo 6 meses de renta. Entonces, él a reconocer esto y aceptar mi pretensión, lo que está haciendo es un allanamiento. Por lo tanto, pues ya, si no se está resistiendo, pues vamos a solucionar esto para que me pague, ¿no? Porque pues si él ya lo reconoció, no se está resistiendo, pues que pague. Entonces, el allanamiento es que la parte que resiste o la parte demandada se allane a la pretensión, la reconozca. Y hay una tercera vía de autocomposición que se conoce como la transacción. La transacción es un convenio de resolución de conflictos que está establecido en el Código Civil. Es el último acto jurídico que regula el código en el artículo 2944. El convenio de transacción se ejecuta para que dos personas terminen, o dos partes o más, terminen un conflicto presente y prevengan uno futuro. Por ejemplo, yo y Pedro tenemos este problema de que él me debe la renta, ¿no? Entonces yo elaboro con él un convenio de transacción para que hagamos un acuerdo para que él me pague y por si en un futuro vuelve a suceder esta situación, evitemos un conflicto y haya un mecanismo que se pueda activar. Entonces, la transacción es este acuerdo de partes por el cual terminan un conflicto presente y previenen futuros conflictos. Es un convenio que resuelve conflictos. Lo pueden consultar evidentemente en el Código Civil junto con todas las obligaciones y la forma que la ley exige para elaborarlo. Y finalmente tenemos la última forma de resolución de conflictos. Ya vimos dos, la autotutela y la autocomposición. Vamos a ver ahora la heterocomposición. La heterocomposición es un medio de solución de conflictos que implica que una tercera persona del conflicto, que alguien que no está metido, una persona ajena al litigio, entre para dictar la resolución del mismo, para darnos una respuesta, una solución. ¿Cuáles son los ejemplos de la heterocomposición? Un proceso judicial, así de sencillo. Cuando dos personas van ante un juez para que les diga quién tiene la razón, están llevando a cabo un proceso de heterocomposición. Ni tú ni yo, que el juez diga. Eso es una heterocomposición. Otro ejemplo es el mecanismo alternativo de solución de controversias que se conoce como el arbitraje. En este caso, dos partes someten su conflicto a un tercero que es el árbitro, el cual emitirá un laudo que después se tiene que hacer lo que se llama la homologación, porque el laudo por sí mismo no es obligatorio, no es vinculatorio, se tiene que homologar a un juez para que el juez lo haga obligatorio. Pero bueno, el arbitraje es una forma también de heterocomposición. Las dos partes someten su litigio a una tercera persona que es el árbitro y lo va a resolver. Entonces, en forma resumida, autotutela, autodefensa es yo impongo mi pretensión por sobre el otro y me puedo afectar, aunque hay casos donde la ley lo llega a permitir. Autocomposición, las propias partes del litigio dan la solución al mismo, ya sea porque uno de los dos renuncia o porque lleguen a un acuerdo. Y la heterocomposición es que una tercera persona al conflicto les dé la solución. Ahora, hay una especialidad en materia procesal que son los MASC, mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Estos dónde van a entrar? Bueno, los MASC vamos a dejarlos un poquito aparte, porque el artículo 17, este del que ya les hablé, que establece precisamente que no se puede hacer justicia por mano propia y que establece los tribunales, no solo establece tribunales. El artículo 17, además de establecer tribunales, dice que las personas pueden acudir a tribunales para resolver sus conflictos o a medios alternativos de solución de controversias. Es decir, por un lado está el camino judicial, que ya todos nos conocemos, que es ir a juicio y no sé qué, y por otro lado hay una vía alternativa donde la ley puede conceder para que las personas solucionen su conflicto de otra manera que no sea un juicio. Por ejemplo, el arbitraje, la conciliación, la mediación. Pero bueno, estas figuras de los MASC, de los mecanismos alternativos de solución de controversias, las estaré abordando en un posterior video. Hasta aquí llegaría este video. Estas son las fuentes que revisé para poder realizar este video. Y a modo de resumen, recuerden, autotutela, autocomposición y heterocomposición son los medios para resolver un conflicto junto con sus peculiaridades. Les recomiendo que lean más de este tema porque es muy interesante, pero yo no lo quería hacer muy largo, pero sigan investigando del tema. Y pues bueno, hasta aquí llegaría el video por el día de hoy y les envío grandes saludos y nos vemos en la siguiente ocasión.